Continuando con estos videos del metabolismo de carbohidratos, vamos a abordar hoy la regulación de la glucólisis. Sean bienvenidos. La regulación de la glucólisis se hace en tres enzimas. Dos, que son la hexoquinasa y la fosfofructoquinasa, hacen parte de la fase preparatoria. Y una, que es la piruvato-sinasa, hace parte de la fase de rendimiento. Vamos a mirar cada una de estas reacciones. Entonces, la primera enzima, que se llama la hexoquinasa, existe en los seres vivientes varias isoenzimas tipo hexoquinasa que catalizan la conversión de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Resulta que el exceso de glucosa 6-fosfato frena a la enzima hexoquinasa. ¿Y esto para qué? Para poder hacer un control armónico de los procesos siguientes de la fase de la glucólisis, porque la gran mayoría de enzimas de la glucólisis son fácilmente saturables. Entonces la hexoquinasa se regula de forma alostérica para poder mantener una concentración adecuada de glucosa 6-fosfato y por ende mantener un trabajo consecutivo de la glucólisis sin llegar a riesgo de que se frene por saturación. La siguiente enzima que vamos a revisar es la fosfofructoquinasa 1. En esta imagen vemos cómo esta enzima es inhibida cuando hay en la célula altas concentraciones de ATP y altas concentraciones de citrato. ¿Esto qué significa? Si vemos aquí el mapa metabólico, vemos que el citrato es uno de los primeros productos del ciclo de Krebs y que cuando hay una alta concentración de esta molécula citrato nos está diciendo que el ciclo de Krebs está muy activo y está siendo nutrido por varias fuentes energéticas. A su vez, si hay una cantidad alta de ATP, nos indica que la cadena transportadora de electrones está trabajando intensamente en la fosforilación oxidativa, lo que nos da a una conclusión, y es que la célula tiene un buen suministro de energía y tiene excedentes energéticos buenos, lo que hace que a su vez se frene la glucólisis y se pretenda buscar una forma de almacenar esa molécula de glucosa en vez de utilizarla. La fosfofructosinasa 1 también puede ser estimulada. ¿Cómo? Existen dos moléculas que pueden estimular a la enzima. Una de ellas es el adenosín monofosfato. Cuando una célula tiene altas cantidades de adenosín monofosfato, significa que ha utilizado el ATP como fuente de energía y en las hidrólisis consecutivas del ATP termina produciendo AMP como producto final. Este AMP viene donde la enzima fosfofructosinasa 1 y la estimula con el único fin de acelerar la glucólisis y poder subsidiar o reponer la energía gastada a nivel celular. El estímulo mediado por la fructosa 2,6-bifosfato es propio de mamíferos, hongos y plantas, los cuales tienen una enzima conocida como la fosfofructoquinasa 2. Esta enzima es una enzima bifuncional en estos organismos y vamos a ver cómo funciona. Entonces, cuando la glucólisis está trabajando de manera intensa, la fructosa 6-fosfato producida puede ir a estimular a la enzima fosfofructoquinasa 2, que cuando está hidroxilada actúa fosforilando a la fructosa 6-fosfato y transformándola en fructosa 2,6-bifosfato. El exceso de esta molécula, fructosa 2,6-bifosfato, va a acelerar de manera intensa a la fosfofructoquinasa 1 con el único fin de que la glucólisis se dé de manera rápida y se estimule intensamente esta vía catabólica. ¿Listo? Pero cuando los niveles de glucosa son bajos a nivel de los mamíferos, aparece una hormona que veremos en próximos videos que se llama el glucagón. Resulta que el glucagón activa la enzima, pero hace un proceso para que la enzima ya no trabaje como fosfofructoquinasa, sino que actúe como fosfatasa. ¿Cómo se da este mecanismo? Entonces, volviendo
a mamíferos, específicamente en la célula hepática, resulta que cuando el glucagón llega a la célula hepática, un transductor de señal, un receptor de membrana, estimula a una enzima conocida como la proteína quinasa A. Dicha proteína va donde la fosfofructoquinasa 2, que está hidroxilada, y gracias al ATP lo que hace es quitar el hidroxilo y poner un fosfato. Cuando la enzima fosfofructoquinasa 2 se fosforila, a la enzima la fosforilan, ella se convierte en una enzima conocida como fructosa 2,6 bifosfatasa. ¿Y qué hace esta enzima? Coge el exceso de fructosa 2,6 bifosfato y lo reconvierte o lo devuelve a fructosa 6 fosfato, con el único fin de dar un suministro para que la glucólisis recupere la glucosa cuando los niveles de glucosa en los animales es baja. Esto es específicamente en mamíferos. Entonces, esto es más o menos un mecanismo regulatorio en el cual los switches se manejan de estímulo de la fosfofructoquinasa 1, pero cuando los niveles de glucosa caen, lo que hace es que cambia al sistema bifuncional. Por último, vamos a ver a la enzima piruvato-sinasa. La piruvato-sinasa es la última enzima de la fase de rendimiento energético de la glucólisis y vemos cómo es inhibida por el exceso de ATP, exceso energético, pues obviamente como lo hemos visto, porque la cadena transportadora de electrones está siendo nutrida de otras fuentes y el exceso de energía desencadena que se frene la glucólisis con el único fin de tener un proceso más armónico y que el piruvato no se dé y se pueda frenar esa glucólisis y se pueda almacenar glucosa. Ese es un mecanismo inhibitorio. Ahora, el mecanismo estimulante se da por el exceso de fructosa 1,6 bifosfato. Esta molécula, el exceso de esta molécula a nivel citoplasmático, empuja a la piruvato-quinasa para que trabaje más intensamente y la glucólisis se dé de manera muy acelerada. Entonces quiero que veamos por último el esquema general y podamos ver cómo la fosfofructoquinasa 1 termina siendo un acelerador de la piruvato-quinasa sin quererlo y cómo el exceso de energía y el exceso de citrato frena a la glucólisis. Estos son los tres procesos que modulan la glucólisis y vemos que este proceso, este grupo de modulaciones y regulaciones de la glucólisis, lo que pretenden es que la glucólisis se mantenga en un fluido constante y que los excedentes de producto puedan frenar alostéricamente esta vía catabólica. Bien, con eso hemos podido explicar la regulación de la glucólisis y las tres enzimas regulables del proceso glucolítico. Nos vemos en próximas entregas. Hasta pronto.